Marcos para la adquisición de segundas lenguas. El interés por el aprendizaje y el uso de segundas lenguas se remonta a muchos siglos atrás, pero solo a partir de la década de 1960 los estudiosos han formulado teorías y modelos sistemáticos para abordar las cuestiones básicas en el campo de la adquisición de segundas lenguas. 1. ¿Qué sabe exactamente el estudiante de segundas lenguas? 2. ¿Cómo adquiere estos conocimientos? 3. ¿Por qué algunos alumnos tienen más éxito que otros? Los distintos enfoques del estudio de la adquisición de segundas lenguas se pueden clasificar como basados principalmente en marcos lingüísticos, psicológicos y sociales, aunque debemos tener en cuenta que existen amplias interrelaciones entre ellos. Se enumeran importantes marcos históricos que han influido en los enfoques de la adquisición de segundas lenguas, ordenados por la disciplina con la que se asocian principalmente y secuenciados según la o las décadas en las que alcanzaron prominencia académica relevantes. En los años 50 y anteriores, en el marco lingüístico estaba el estructuralismo, en el marco psicológico estaba el conductismo y en el marco social estaba la teoría sociocultural. En los años 60, en el marco lingüístico estaba la gramática transformacional generativa. En el marco psicológico estaba la neurolingüística y el procesamiento de la información. Y en el marco social estaba la etnografía de la comunicación y la teoría de la variación. En los años 70, en el marco lingüístico estaba el funcionalismo. En el marco psicológico estaban los modelos humanistas y en el marco social estaba la teoría de la aculturación y la teoría de la acomodación. En los años 80, en el marco lingüístico estaba el modelo de principios y parámetros. En el marco psicológico estaba el conexionismo y en el marco social estaba la psicología social. Y en los años 90, en el marco lingüístico estaba el programa minimalista y en el marco psicológico estaba la procesabilidad. Antes de la década de 1960, el interés por el aprendizaje de segundas lenguas estaba vinculado casi exclusivamente a la enseñanza de lenguas extranjeras. El modelo lingüístico dominante hasta la década de 1950 era el estructuralismo. Por ejemplo, Bloomfield, que hacía hincapié en la descripción de los distintos niveles de producción del habla: fonología, sistema de sonido; morfología, composición de las palabras; sintaxis, relaciones gramaticales de las palabras dentro de las frases, como el orden y la concordancia; semántica, significado; y léxico, vocabulario. El modelo cognitivo de aprendizaje más influyente que se aplicaba a la adquisición del lenguaje en aquella época era el conductismo, que hacía hincapié en la noción de formación de hábitos resultante de la SRR, estímulos del entorno, como el input lingüístico, respuesta a esos estímulos y refuerzo si las respuestas dan lugar a un resultado deseado. Las secuencias SRR son aprendidas, es decir, los pares estímulo-respuesta fuertes se convierten en hábitos. La intersección de estos dos modelos constituyó el marco disciplinario del método audiolingüístico, un enfoque de la enseñanza de idiomas que hacía hincapié en la repetición y la formación de hábitos que se practicó ampliamente en gran parte del mundo, al menos hasta la década de 1980. Aunque todavía no se había aplicado a las segundas lenguas, la teoría sociocultural de Vygotsky también gozaba de gran aceptación como teoría del aprendizaje a mediados del siglo, ya que hacía hincapié en la interacción con otras personas como elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Este punto de vista sigue influyendo en los enfoques de la adquisición de segundas lenguas, que se centran en el papel del input y la interacción.